Un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Un cordial saludo. Comienzo por darle los agradecimientos a las personas que nos siguen a lo largo de esta serie de programas de Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Ahora en diciembre de este año vamos a cumplir 4 años de estar emitiendo este programa todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Como siempre, traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Y el programa de hoy es un programa muy especial, porque vamos a tocar un tema que en este momento que está viviendo el mundo, sin duda se presenta con muchísima frecuencia. Estamos hablando con respecto a las pérdidas, al duelo y los procesos de elaboración del duelo. Y vamos a tratar de dar alguna serie de tips, alguna serie de elementos acerca de cómo superar la ausencia de seres queridos. Todos conocemos en este momento que a nivel global ya son casi 1.200.000 personas fallecidas, pero son más de 40 millones las personas infectadas en nuestro país, más de 36.000 fallecidos, 1.200.000 infectados. Pero esto que nosotros estamos viviendo ahora es una condición, digamos así, del ser humano. Los humanos siempre estamos expuestos a las pérdidas. Y para hablar de este tema, hay 3 colegas muy queridos y que los voy a presentar a continuación. Comenzamos con la doctora Silvia Gaviria. Ella está desde Medellín, es médica psiquiatra, magíster en educación superior en salud. Silvia nos ha acompañado en algunos programas previos y te agradezco muchísimo, Silvia, que hayas aceptado la invitación a participar en este programa. Bienvenida. Gracias a ti. Ok. Nos acompaña desde Cali, Hernán Gilberto Rincón Hoyos. Es psiquiatra, especialista en medicina psicosomática, máster en salud pública, especialista en gerencia en seguridad social en el trabajo, profesor de la Universidad ICESI y es médico de la Fundación del Valle de Lili, un amigo con quien me une un gran afecto desde hace muchísimos años. Hernán, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, Uriel, muy querido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, a Silvia y a Jorge. Bueno, y Jorge Enrique Echeverry Chabur es psiquiatra, además es psiquiatra de enlace, somnólogo nivel 1 de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, un gran amigo con quien tengo la oportunidad de compartir con bastante frecuencia aquí en la ciudad de Pereira. Jorge, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Tienes que poner el sonido, Jorge. Sonido. Ya, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias, es un placer y muchísimas gracias por la invitación. Placer de encontrar a Hernán y a Silvia, que hacía mucho tiempo no la veía, a Hernán también. Y bueno, vamos a estar departiendo aquí, compartiendo.
y hablando. Ok. Muchas personas ya previo al programa, se han comunicado y han manifestado interés no solamente de participar en el programa, sino ya arrancan con preguntas, ¿cierto? Yo voy a comenzar con una solicitud, digamos, que me hace Yadira, que ella tiene una hija de unos 12 años. Hace un año su mejor amigo falleció y ella dice que la niña pues no ha sido capaz de superar esta situación por la pérdida de su gran amigo, ¿no? De su amiguito. Entonces yo decía al comienzo que nosotros los seres humanos estamos sometidos a las pérdidas. En la medida en que nosotros vamos avanzando en años, por supuesto, hemos perdido a nuestros seres queridos, en este caso a los padres, hemos perdido algunos hermanos. Este año yo perdí a mi hermanito mayor. Y así estamos nosotros sometidos a esta serie de situaciones. Vamos a comenzar entonces con un primer aspecto y luego respondemos pues lo de la inquietud que nos plantea Yadira. Y es lo siguiente: ¿cuáles son las reacciones psicológicas y emocionales de una persona ante la muerte de un ser querido? Comenzamos con Silvia. Bueno, pues no hay como un común denominador respecto a las pérdidas porque los duelos son individuales, diría yo, aunque tengan unos comunes denominadores. Depende de la edad, por ejemplo, en este caso es una niña, depende de la trayectoria de vida, depende también de las herramientas que tiene para enfrentar la adversidad y las dificultades de la vida, del apoyo familiar, del apoyo social que tenga la persona, de la magnitud de la pérdida y de lo que significa, bien sea esa persona, bien sea esa mascota, bien sea esa cosa de gran valor para esa persona o ese sueño que se perdió, porque no solamente le hacemos duelo a las personas, también le hacemos duelo a otras aspectos significantes en la vida de los seres humanos que tienen gran significado. Y pues se han descrito varias etapas, pero yo estoy más de acuerdo con los autores que no hablan de etapas rígidas y precisas, como decir la negación, la rabia, la aceptación, la resignación, la conciliación. Bueno, hay una serie de nombres, pero lo que diríamos que en general es un común denominador es que cuando enfrentamos una pérdida que nos genera gran dolor, pues al principio hay una gran dificultad para admitir que eso es una realidad. Y a medida que se va pasando el tiempo, se va superando etapas hasta que llegamos a una aceptación con tranquilidad y con paz, que es lo normal, a no ser que este duelo se convierta en algo complicado y que no podamos aceptar esa realidad y que pasemos de una tristeza que sería normal a un cuadro, por ejemplo, depresivo. Bueno, Hernán, ¿qué consideras tú con respecto a las reacciones desde el punto de vista psicológico, emocional y también las reacciones conductuales, por supuesto, que presentan las personas? Pero a mí me gustaría de pronto que antes de que respondieras esto, comenzáramos como a definir unos términos, ¿cierto? El concepto, por ejemplo, de duelo, el concepto de elaboración, para que vayamos entrando en un contexto. Si te parece, tú, por ejemplo, hablas un poco sobre duelo y Jorge habla sobre elaboración. Adelante. Bueno, lo primero es que el duelo, uno se hace la pregunta si el duelo es una enfermedad y realmente pues no hemos llegado a un acuerdo sobre ese tema. No figura en las clasificaciones de la psiquiatría y la psicología el duelo como enfermedad. George Engel, en los años 70, escribió un artículo que hoy en día es un clásico, haciéndose esa pregunta. Dice, ¿es el duelo una enfermedad? Y entonces él trata de justificar, digámoslo así, de fundamentar
el tema del duelo como enfermedad, porque el duelo puede, como decía Silvia ahora, tener muchas variaciones, no tiene unas etapas exactas, puede variar de persona a persona. En los niños puede tener unas características, en los adolescentes también otras características. Lo fundamental es que las personas pueden cambiar. En el estado de duelo, la persona cambia su comportamiento. Puede cambiar el comportamiento hacia sí mismo y puede cambiar el comportamiento hacia los demás. Entonces, alguien que está en duelo está en riesgo. Hay estudios que sugieren que 1 de cada 4 personas que aparece a un servicio de urgencias por una enfermedad cualquiera ha tenido un duelo importante en los últimos 2 años. De manera que el duelo produce una ruptura. Los seres humanos funcionamos por vínculos. Los seres humanos somos seres gregarios. Establecemos vínculos y esos vínculos nos dan seguridad. Esos vínculos son como una palanca para movernos en el mundo. Un niño, por ejemplo, que pierde a uno de sus padres o a un ser muy querido antes de los 10 años, tiene mucho miedo, le produce eso mucho miedo, no entiende realmente qué es lo que ocurre. Esto le produce mucho temor y lo puede volver un niño muy inseguro. ¿Y cómo se nota que el niño está afectado? Porque cambia en su comportamiento, no quiere ir al colegio, se aísla, llora más, retrocede en el control de las cosas que ya el niño había logrado. Un adulto que no le está yendo bien con el duelo es un adulto que cambia de conducta. Se puede volver más irritable, más ansioso, no rinde en el trabajo, no se concentra. Y digamos que hasta allí podría ser eso un duelo normal. Pero si la persona o el niño o el adolescente no logra elaborar ese duelo, y allí entonces entramos a lo que nos está pidiendo Uriela, que hablemos un poco, que definamos cosas en relación con este tema, pero vamos a dejarle ese tema ahora a Jorge, lo que es la elaboración. Para ir cerrando mi primer comentario, entonces, el duelo tiene una normalidad, es una reacción. El duelo es una reacción psicológica a una ruptura, a una pérdida que uno tenga, y el duelo es una de las características más comunes entre los humanos. Es decir, los humanos debemos aprender a hacer buenos duelos, porque si hacemos buenos duelos, la probabilidad de tener buena salud mental es mucho más alta. Entonces, qué bueno este programa porque estamos enseñando sobre eso y deberíamos enseñar mucho más sobre cómo estamos haciendo duelos desde que salimos del vientre de la madre. Estamos haciendo duelos. Estábamos muy cómodos allá en un ambiente muy agradable donde no sentíamos ni calor, ni frío, ni hambre, dormíamos en cualquier momento. Es decir, salimos de ese ambiente materno a un ambiente donde nos llenamos de necesidades. Podría decirse que es nuestro primer duelo y lloramos mucho. Y algunos niños lloran más que otros. Les cuesta mucho más trabajo adaptarse, son más reactivos. Bueno, aquí podemos hablar de muchos temas muy interesantes relacionados con el duelo, y esta situación del COVID que estamos viviendo realmente es una revivencia, digámoslo así, de la forma como cada uno de nosotros ha manejado pérdidas previas. Entonces, esa forma como ha manejado pérdidas previas va
posiblemente a determinar o a contribuir a explicar cómo manejamos nuevas pérdidas. Y si las pérdidas son a veces masivas, como por ejemplo está ocurriendo ahora con el tema del COVID, ahora hay familias que no pierden un solo ser, pueden haber familias que pierdan hasta dos. Los norteamericanos que hacen estudios muy interesantes, por ejemplo, recientemente vi una discusión sobre el tema y entonces decían que a raíz del COVID, más o menos una muerte afecta a 9 personas en duelo. O sea, una muerte va a causar 9 duelos. Y de esos 9 duelos, por lo menos uno va a ser un duelo severo. Entonces, aquí ya empezamos a hacer una diferenciación y lo voy a ir dejando allí. El duelo severo es otra cosa. De eso nos hablaba Engel cuando hablaba de si el duelo es una enfermedad. El duelo severo ya es un estado patológico que nos predispone a enfermarnos de muchas patologías mentales diferentes, ¿sí? Por ejemplo, depresión, estrés traumático y otro tipo de patologías. La más sencilla, un insomnio. La más sencilla, un insomnio. Bueno, hasta allí para no extenderme más, porque me dan la palabra y no termino. Bueno, pero no, has planteado unas cosas bien interesantes que yo creo que en el transcurso del programa pues vamos a ir hablando acerca de ello, ¿no? El duelo como una enfermedad. Planteas también algo bien interesante de que cada persona elabora su propio duelo, digamos así, de acuerdo a las experiencias que ha tenido, que son temas interesantes que yo creo que vamos a ahondar un poco. Me gustaría entonces, Jorge, el segundo aspecto, el proceso de elaboración. ¿Qué es eso? Nosotros colocamos el título de pérdidas, que ya sabemos, por supuesto, el duelo y elaboración. ¿Cómo podemos entender ese concepto? Bueno, pero qué interesante lo que acaba de decir Hernán, porque si bien el COVID, una persona infectada, lo que nos han dicho es que por lo menos contagia 3 a 4 personas, ¿cierto? O sea, el virus. Y por una pérdida por COVID, fundamentalmente vamos a tener 9 personas afectadas. Eso es bien interesante porque generalmente tenemos que pensar en que no es solamente la situación de salud física, sino la situación de salud mental lo que en este momento tenemos. Bien, yo pienso fundamentalmente como ustedes con los conceptos que han mencionado, el duelo fundamentalmente es una pérdida. Cuando alguien pierde a un ser querido o tiene una pérdida importante, no solamente de un ser querido, sino de cualquier otra cosa, del animalito o una situación, un trabajo, pues va a elaborar un duelo y el duelo lo va a elaborar dependiendo fundamentalmente de cómo se ha relacionado, cómo lo ha metido en su corazón, qué tanta energía le ha puesto generalmente a esa situación y qué tan afectada se ve su estructura en la situación de pérdida. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar el duelo? Pues cada persona lo va a elaborar dependiendo de las herramientas que tenga. Y hay que recordar que no solamente somos la parte física, sino que somos la parte emocional y la parte social. Entonces, Silvia lo hablaba ahora. No es lo mismo elaborar un duelo si uno tiene, no tenemos familia, a elaborar un duelo si tenemos familia. No es lo mismo elaborar un duelo generalmente si es una situación que con anterioridad se ha presentado y hemos tenido todo el tiempo para ir elaborando, haciendo el duelo, pensando en la situación, si la muerte es súbita y llega abruptamente y no tenemos tiempo de prepararnos. Entonces, todas estas situaciones que nos están preparando desde que, lo menciona Hernán, desde que nacemos, desde ahí, porque ahí es cuando establecemos los vínculos y esos vínculos se han ido formando y también tenemos unos procesos en los cuales esos vínculos van creciendo y van siendo sanos. Así tenemos situaciones en las cuales no tenemos vínculo o tenemos unos vínculos generalmente malos, inmaduros, con relaciones conflictivas, tormentosas. La elaboración de ese duelo, el sanarnos, ¿cierto?
ese corazón que ha perdido, que tiene un hueco ahí, como dicen las abuelitas, cuando se muere alguien, que dice, es que tengo un hueco en mi corazón y no lo puedo cerrar. Esa elaboración, ese hueco se va llenando lentamente dependiendo de las cosas y el armamentario que nosotros tenemos para ir elaborando generalmente ese proceso e ir llenando ese vacío que deja esa pérdida. Indudablemente que cuando perdemos a alguien o cuando perdemos una situación que altera mucho nuestra estructura y nuestra manera de ser, vamos a tener situaciones no solamente emocionales, desde depresión, llanto, pérdida del apetito, insomnio, dolores, malestar físico que generalmente se da, momentos de mucha angustia. Eso generalmente la elaboración se va dando lentamente. Y hay un proceso en el cual lo mencionaba ahorita Hernán, que se va elaborando y se va estructurando lentamente. El duelo no es que, como decía un amigo mío, es que a mi niña la pérdida del amor le dura 5 segundos. No, ese no es un duelo normal. El duelo generalmente tarda un tiempo y hay que elaborarlo, hay que irlo procesando y hay que ir reparando generalmente esas estructuras que se han perdido. Bien, se ha tocado un aspecto, pero Silvia tocaba, hizo un poco de énfasis en esto, de que para entender el concepto pues, del duelo, se han elaborado muchas teorías, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, aquí en Colombia, el doctor Simon Bransky, que fue uno de los pioneros en esto. Ellos lo que trataban era de explicar cuando una persona tiene una pérdida, cuáles son las reacciones que se pueden considerar como normales, si podemos utilizar ese término, y cuáles son las reacciones que ya entrarían, como decía Hernán, en la parte de lo patológico, digamos así, en la parte en lo cual requiere como una intervención. Entonces, a mí me gustaría, Silvia, que nos precisaras un poquito con respecto a este aspecto. Para ti, como psiquiatra, una persona pierde a un ser querido. La persona tiene insomnio, está llorando. ¿Esa es una reacción, entre comillas, normal, esperable? ¿O qué es lo que uno espera dentro de ese proceso? ¿Y cómo se va superando? Ya Jorge hablaba acerca de elaboración y cómo se va superando eso. Este es un tema que de pronto no alcanzamos a terminarlo en esta primera parte, pero después que volvamos vamos a continuar con ese aspecto. Entonces, para que tú des como los primeros apuntes, Silvia, con respecto a esto. Sí, estas manifestaciones de insomnio, de tristeza profunda, inclusive pérdida del apetito, angustia, despertar en la noche agobiado, generalmente pensando en esa persona que se fue o en esa situación que le está generando la sensación de pérdida, digamos que es normal. Pero la diferencia que hay entre un proceso normal de duelo y digamos un proceso o una trayectoria, un transitar por esa situación de manera anómala, es que cuando es un proceso normal, el tiempo va haciendo un efecto que va ayudando a aceptar. Y los pacientes le dicen a uno claramente, mire doctora, cuando mi mamá se murió, a mí me dio una tristeza profunda, qué dolor tan horrible, pero es diferente a la depresión. La sensación de estar deprimido y estar triste por una causa real es diferente. Otro aspecto que es importante para diferenciar en el proceso de duelo es que el tiempo va ayudando a superar y se van quemando, por decir, etapas. La persona va aceptando poco a poco y se va reincorporando gradualmente a su vida normal. Cuando estamos ante una depresión o ese duelo es un disparador de una depresión, la persona, en vez de superar, de ir adaptándose a la vida sin ese ser querido o sin esa situación por la cual está afrontando un duelo, cada vez está peor. Entonces, este es un punto bien importante. Otro de los aspectos que ayudan a diferenciar
son las cogniciones. Las cogniciones en la depresión suelen ser diferentes a las cogniciones en un proceso de duelo. Cuando hablamos de cogniciones, hablamos de lo que pensamos en esas circunstancias. Entonces, los pensamientos de la persona que está en duelo y que está triste por la partida de ese ser querido, en este caso, pues piensa en esa persona, recuerda cosas tristes, por ejemplo, del sufrimiento de la enfermedad, pero igualmente recuerda cosas agradables, está muy centrada en el sujeto, en la circunstancia, y piensa hacia el futuro cómo se va a adaptar y cómo va a volver a vivir, y piensa si será capaz de vivir sin ese ser querido y sin esa persona. Pero se va dando cuenta que con el tiempo todo esto se va asimilando y entendiendo mejor. Si se deprime, cada vez la situación la vive de una manera más catastrófica, cada vez duerme menos, cada vez come menos, ya empiezan a acompañarle otros sentimientos como de futilidad respecto a la vida, de no encontrarle sentido a su propia vida, de no querer seguir luchando por la vida misma y por los seres queridos que le quedan. Es decir, ya se va conformando como todo un abanico que correspondería a unos criterios que nos acercarían a un diagnóstico, por ejemplo, de depresión, que es una de las, digamos, categorías más cercanas a los duelos complicados. Bueno, hemos recibido muchas noticias de la sintonía, de que nos están siguiendo. Hay bastantes preguntas, les cuento ahí, y comentarios, ¿no? Que eso es interesante y vamos a tratar de dar en la segunda parte respuesta a estos comentarios. Quiero dar un saludo muy especial al Liceo Moderno, a Dairi Soto desde Barranquilla, de Yanira, David, que nos hace una pregunta que ahora la vamos a tratar de responder, Claudia Bravo desde Pasto, un cordial saludo, Francisco Mier, Dey de los Soles desde Bogotá, Cecilia Schuar desde Córdoba, Argentina, un cordial saludo, Cecilia, Gisette desde Chía, Marcela Acosta, María Marcela Alarcón, Le Diz desde Barranquilla. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. Estamos viviendo momentos de muchas dificultades, especialmente las noticias que vienen con respecto al continente europeo, el aumento significativo de casos, de infección, de muerte. Acá Colombia no ha sido ajeno a esta situación y ya son más de 1 millón de personas infectadas y más de 30.000 fallecidos. Esto genera sin duda alguna mucho dolor, mucho sufrimiento por las pérdidas de vidas humanas. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para superar esta situación? Sin duda alguna es reconocer que en la medida en que estemos unidos, juntos, podemos superar esta situación tan compleja, tan dolorosa que estamos viviendo. Debemos ser muy compasivos hacia quienes han tenido pérdidas familiares, conocidos. Nosotros debemos entender el sufrimiento de las personas y debemos apoyarlas, porque las pérdidas pueden superarse en la medida en que los sobrevivientes encuentren ese apoyo y ese acompañamiento a nivel de conocidos y por supuesto también a nivel social. Ese es el gran reto que todos tenemos. Que estés muy bien.
Bien, hemos en la primera parte de este programa que hemos estado hablando acerca de pérdidas, duelo y elaboración, cómo superar la ausencia de seres queridos. En la primera parte entonces hablamos sobre los aspectos generales de las pérdidas, ¿no? El duelo y cómo se dan los procesos de elaboración del duelo. Tenemos muchas situaciones que hablaron los ponentes y que nos quedan como para ahondar. Pero yo voy a comenzar esta segunda parte. Tengo invitados especiales como Silvia Gaviria desde Medellín, Hernán Gilberto Rincón desde la ciudad de Cali y Jorge Enrique Echeverry de la ciudad de Pereira. Entonces les voy a plantear lo siguiente, mis queridos colegas. David Carmol nos dice lo siguiente, y me gustaría que comenzaras tú, Hernán. Él dice, teniendo en cuenta que las pérdidas son situaciones emocionales que se presentarán en algún momento del transcurso de nuestras vidas, ¿cómo podemos prepararnos para afrontar los duelos cuando ellos se nos presentan? ¿Cómo hacer un proceso de duelo más adecuado? Y cómo preparar a los niños para ello. Entonces, nos plantea un punto bien interesante y yo quiero que en esta segunda parte, pues hablemos sobre eso, sobre unas cuestiones prácticas, lo que se conoce, digamos así, y especialmente ese proceso de acompañamiento que nosotros como especialistas debemos hacer. Adelante, Hernán. Bueno, a ver, muchas gracias a la persona que nos está haciendo, David, Sí, que nos sí. está haciendo la pregunta, porque es una pregunta muy interesante. Desde la salud pública, digámoslo así, hay una forma de explicar cómo se hacen las intervenciones. Hay un aspecto de las intervenciones que se llama promoción de la salud y hay intervenciones que se llaman prevención primaria, secundaria y terciaria. Esa es una forma, digamos, de estructurar las intervenciones. La promoción de la salud tiene que ver con todos los factores que le ayuden a uno a estar bien, que lo ayuden a uno a sentirse bien, cómodo, tranquilo. Entonces, factores promotores son el buen dormir. Dormir en adultos mínimo 6 horas en la noche, pero una persona, digamos, normal debería dormir, sí, entre 6 y 8 horas, algunos 9 horas. De manera que si uno quiere hacer prevención, debe tener un buen dormir. Y ahora de pronto Jorge nos habla un poco del tema del sueño, del cual es experto. Otro tema preventivo, una buena alimentación. Debemos cuidarnos del café en exceso, porque el café en exceso es demasiado excitante, lo acelera uno y lo desgasta, y no lo deja dormir tampoco. De las bebidas negras, del exceso de azúcar, por ejemplo. De manera que una alimentación saludable ayuda. Mantener un programa de ejercicio no tiene que ser un ejercicio intenso, pero sí caminar por lo menos 3 a 5 veces en la semana de manera regular. Una persona que hace ejercicio en forma regular va a poder soportar la respuesta de estrés que acompaña el duelo, porque aquí es importante hablar un poco de qué es lo que hace el duelo en el organismo y de esa manera podemos prepararnos mejor. Entonces, los seres humanos intentamos siempre supervivir biológicamente, supervivir psicológicamente y supervivir socialmente. El duelo puede afectar la supervivencia biológica, la psicológica y la social. Entonces, en cada uno de estos aspectos uno puede hacer promoción de la salud, volviendo al elemento que les contaba ahora. Es muy importante en los niños
en los adolescentes y también en los adultos jóvenes el que los padres siempre les permitan hablar de las pérdidas. Entonces, una persona que aprende a hablar, que aprende a expresar su miedo, su angustia, su tristeza, su rabia, es un niño o es un adolescente o un adulto que va a estar preparado para manejar mejor los duelos. Mientras una persona que no pueda hablar, que no logre identificar cómo se siente o que tenga mucha inseguridad para hablar. Aquí es un aspecto importante porque a las mujeres, por ejemplo, se les facilita más hablar. A los hombres, especialmente de las generaciones pasadas, la generación nuestra y generaciones más antiguas, no se les permitía hablar. Los hombres no lloran, los hombres no manifiestan inseguridad, no manifiestan miedo, porque eso es un signo de debilidad, nos decían los padres y los abuelos, cuando es totalmente lo contrario. El lograr uno hablar, el comunicarse, el lograr uno expresarse, es un factor promotor de la salud mental en primer lugar, pero de la salud física también. De tal manera que si yo, la energía psíquica, porque lo que yo siento es energía, esos sentimientos encontrados, esos conflictos, esas búsquedas que no encuentran, no hallan el ser querido que yo busco, que ya no está. Porque lo que hace el cerebro es, cuando no encuentra ese ser querido, lo busca, tratando de hallarlo insistentemente y siente un vacío interior. Esa búsqueda es un esfuerzo que está haciendo el cerebro y genera una respuesta de estrés, y esa respuesta de estrés me puede activar mi sistema neuroendocrino, todo mi sistema hormonal, y me produce una respuesta hormonal a veces muy prolongada y dañina para el sistema inmune, dañina para el corazón, me puede afectar la variabilidad de la frecuencia del corazón, puede hacer que mi corazón entre más fácil en alguna forma de arritmia, me puede producir gastritis, me puede producir colon irritable y me puede bajar las defensas, facilitándome que me aparezcan enfermedades, por ejemplo, como el herpes, que son enfermedades que están allí guardadas, pero que cuando se me baja la inmunidad celular, entonces pueden salir. De tal manera que si yo, volviendo al tema de la promoción de la salud, como saludable, duermo bien y estoy preparado en este sentido, cuando me llegue un duelo, debo tratar de seguir haciendo esas cosas de manera rutinaria. Los seres humanos somos muy rutinarios y necesitamos la rutina para darnos estabilidad y seguridad. De manera que si tengo un duelo, perdí un ser querido, pero yo sigo tratando de descansar en la noche, como saludable, como mis 3 comidas a tiempo, tomo buena cantidad de agua, no me excedo en azúcar, no me excedo en alcohol, no me excedo en cafeína o bebidas negras, hago ejercicio en forma regular, hablo de mi dolor, me expreso, llamo a mis familiares, a mis amigos, busco ayuda. En ese sentido, lo más probable es que yo pueda hacer un buen duelo. Pero si me estoy se me está manifestando muchos síntomas. Siento que tengo una tristeza que no me puedo contener, como decía la doctora Silvia ahora, o siento que no puedo dormir casi, o siento que estoy muy afectado en mi atención, no puedo rendir en mi trabajo. Entonces, en esos momentos aparece lo que les contaba ahora de prevención primaria. Empiezo a identificar signos y síntomas que pueden corresponder a que me está apareciendo una enfermedad mental. Y en esos momentos yo necesito más ayuda. Allí necesito buscar ayuda psicoterapéutica, ya un profesional que me escuche, un psicólogo, un psiquiatra,
alguien que me escuche, mi médico de cabecera, que pueda yo hablar y pueda escucharme, que me pueda dar algo que me ayude a dormir. Ojo con esto, los vecinos, los amigos, la gente quiere ayudarle a uno y le dan un montón de medicamentos que dicen, no, esto me sirvió mucho para dormir, y a veces le dan a uno sustancias que son muy adictivas. Algunas sustancias muy adictivas las venden en las farmacias como si nada, y después entonces termino tomando 2, 3 y 4 tabletas diarias, hasta 10 o más tabletas, y adicto a un medicamento, y me genero otro tipo de problema. Entonces, prevención primaria, identificación de síntomas y consulta temprana. Prevención secundaria, identificación ya de una enfermedad y tratamiento, ¿sí? Y prevención terciaria es rehabilitación, que me ayuden a que yo pueda recuperar mi capacidad de volver al trabajo, de ocuparme de mis cosas, para no ir a discapacitarme. No sé si eso responde un poco la pregunta de David. Y muchas gracias. Por supuesto que sí, por supuesto, pero además Silvia y Jorge nos amplía, digamos, el tema este en el que nosotros estamos bien interesantes. Este programa no lo terminamos, no lo acabamos en esta hora, porque mire que van surgiendo cada vez más elementos. A mí me gustaría, antes de pasar a Jorge, que a Jorge le tengo para que nos oriente sobre un tema bien, bien complicado, me gustaría, Silvia, que hablemos sobre lo siguiente. Bueno, yo tengo que decirles a quienes nos siguen que Silvia es la representante por América ante la Asociación Mundial de Psiquiatría. Ella trabaja el tema que tiene que ver con mujer y salud mental, y de hecho organiza anualmente unos congresos muy, muy interesantes en la ciudad de Medellín. Y ha estudiado un tema que me gustaría, porque estamos hablando de adultos, estábamos hablando de niños, con respecto a la pregunta que nos hacía David. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes, Silvia, con respecto, por ejemplo, a mujeres que han perdido a sus niños? ¿Cómo se da ese duelo, digamos, en ella, y cómo se da esa elaboración? ¿Te refieres al duelo perinatal? Exactamente, exactamente. Bueno, el duelo perinatal es el duelo del que nadie habla, es el duelo más invisibilizado, porque realmente como que no está en el imaginario colectivo que un feto sea una persona, y que un feto amerite los mismos ritos, los mismos rituales y las mismas ceremonias que un ser que ha nacido. Entonces, este duelo sin rito es bastante interesante desde el punto de vista social, cultural, antropológico, psicológico, porque es un duelo silenciado, no autorizado culturalmente de una manera pues implícita. Ni las familias, ni los padres que pierden a un bebé en la vida intrauterina o en el primer mes de vida, sobre todo en las primeras 24 horas, que es el periodo neonatal inmediato, estamos preparados para manejar este tipo de circunstancias. Las enfermeras y los médicos no saben qué hacer ni qué decirle a la madre y al padre que han perdido a ese bebé. Y ellos tampoco saben qué hacer con ese fetico que le van a entregar o con ese bebé a término pero muerto. Entonces, yo creo que en esto tenemos muchísimo que aprender. Primero, que es un hijo y que para una madre y un padre le dan ni el peso al nacer, evita la categoría de hijo, es un hijo. Y que tiene unas connotaciones diferentes, porque el hijo que no alcanza a nacer es el hijo imaginario para el padre, pero es el hijo que también pudo ver en una ecografía, es el hijo más real para la madre porque lo sintió, lo tuvo en su útero, lo vio también en la ecografía. Entonces, los dos parten de situaciones o de circunstancias diferentes para la elaboración de ese duelo. Genera una sensación de frustración muy grande y muchas preguntas que no van a tener respuesta, porque todo no se le puede atribuir a la genética, que no, que siquiera se murió porque a lo mejor venía con malformaciones.
Y cuando nos preguntan a los médicos si no estamos capacitados o al personal de salud, respondemos de manera disparatada muchas veces, con buena intención. Por ejemplo, decirle, no, estás muy joven y puedes volver a quedar embarazada. Esto es lo peor que le podemos decir a un papá o una mamá que acaba de perder un hijo, porque un hijo no va a ser reemplazado por otro. Entonces, estos duelos, además, como generalmente no tienen rito, porque ni desde el punto de vista religioso, ni desde el punto de vista cultural, se ha fomentado el rito, y ustedes saben que el rito es muy importante para uno poder elaborar el duelo. Es como ese pasaporte, como ese balsero que pasa al otro lado del río a ese sujeto, a ese ser querido que se fue. Entonces, es Caronte, pero aquí no existe Caronte. Y es muy triste porque no saben qué hacer. Generalmente al papá se le atribuye el papel de salir a hacer las vueltas para saber qué se hace con ese cuerpecito. No, en la institución de salud no hay un lugar adecuado para despedir a ese feto o a ese bebé o a ese niño, como se le quiera llamar, a ese hijo. Generalmente las fantasías de la madre se llevaron a mi hijo, donde estará aguantando frío en una mesa fría en la morgue. Y suelen salir en condiciones muy lamentables, porque no hay un lugar adecuado para despedirse, para vestirlo, y muchas veces se le impide, por desconocimiento a la madre y al padre, sobre todo a la madre, ver al bebé porque le hace daño, cuando lo adecuado es que ella se pueda despedir y el papá se puedan despedir de ese bebé. Hay una cantidad de recomendaciones que ayudan a la elaboración de este proceso, pero que si el personal de salud no los conoce, va a tener un efecto mucho más iatrogénico que de apoyo y de ayuda. Yo creo que eso lo podríamos hablar en otro programa, porque realmente este tema es bastante sensible, es un tema de verdad que moviliza muchísimos sentimientos y que cuando hace uno la retrospectiva como médico, se da cuenta que no supo manejar muchas circunstancias de estas, pero que tampoco ni lo vimos hacer bien en nuestros profesores, ni tuvimos acceso al conocimiento respecto a cómo acompañar a estas familias en un duelo por la pérdida de su ser querido que no alcanzó a nacer o que nació y se fue muy rápidamente. Bueno, Jorge, Hernán te pasó a ti la pelota y te preguntó, como especialista que eres en problemas del sueño, como somnólogo, ¿cierto? Que nos hablaras un poco con respecto a las alteraciones del sueño en las pérdidas. Nosotros conocemos los estudios que se han hecho, ¿cierto? A nivel de país, el famoso estudio de Profamilia, el de la Universidad ICES y también la Universidad Javeriana, en los cuales encontraron que las tres principales alteraciones que se presentan es los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y las alteraciones del sueño. Entonces me gustaría, Jorge, que hablaras un poco con respecto a estos aspectos, o sea, cuáles son como las áreas que más se afectan en la persona cuando está en ese proceso de pérdida, en ese proceso de duelo y en ese proceso de elaboración. Bueno, es indudable que el sueño es una de las cosas muy sensibles en la vida del ser humano y se altera fácilmente y se altera tanto desde el punto de vista intrapsicológico como desde el punto de vista externo. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una pérdida, vienen todos los sentimientos de angustia, ansiedad, depresión, la elaboración, los sentimientos en muchos momentos de culpa, el no haber podido hacer cosas por el ser querido. En este momento en donde Silvia acaba de mencionar algo que es terrible que está pasando, y es que a las personas que se mueren con COVID generalmente ni siquiera les podemos hacer un duelo como lo teníamos antes, pero en cualquiera de nuestras regiones el duelo se vive de manera diferente, pero lo hacemos con rituales. Entonces ya ni siquiera se puede hacer eso, sino que la persona viene y la entregan, y si la entregan, en muchas ocasiones la entregaban cremada, entonces ya no podemos ni siquiera hacer el duelo.
pero viene también la parte de la persona que sobrevive y es qué hice y qué no pude hacer, la angustia, en muchas ocasiones sentimientos de culpa, en muchas ocasiones lo que mencionaba Hernán, y es que generalmente comenzamos a alterar una de las cosas que generalmente tenemos que cuidar mucho, así como la alimentación, el ejercicio, y es el buen dormir. Entonces comienza la gente a acostarse tarde, a abusar del alcohol, a abusar generalmente del café, del cigarrillo, y todas estas sustancias generalmente van a alterar nuestro ritmo circadiano. El circadiano es fundamentalmente de ritmos biológicos, en donde comenzamos a aplazar fundamentalmente la hora de acostarnos, la gente comienza a dormir menos, y hay una relación directa, y los estudios ya se saben que si la gente no duerme bien, generalmente se va a disparar la angustia, los problemas de concentración, los problemas de memoria, ¿sí? La ansiedad, y eso hace que generalmente pues, se pueda disparar, como lo hemos visto los psiquiatras generalmente en muchísimas ocasiones, que el no dormir dispara generalmente enfermedades mucho más graves desde el punto de vista mental, y por eso es que les decimos a la gente que tiene trastornos del ánimo o que tienen trastornos generalmente desde el punto de vista esquizofrénicos, que tienen que dormir, tienen que respetar sus hábitos de sueño y tener un ritmo de sueño para que no se altere generalmente la parte emocional. Entonces, ¿qué ha pasado en pandemia? En esta pandemia en donde no solamente la gente del común ha tenido pérdidas, sino que los médicos hemos tenido pérdidas. En los estudios que hay de China, en los estudios que hay, algunas publicaciones de Europa, se ha visto que el personal de salud generalmente también sufre generalmente la situación ante la exposición generalmente de la pérdida de sus pacientes, y se vive generalmente con angustia, se vive generalmente con insomnio. Mucha de la gente presenta también trastorno por estrés postraumático, que es otra de las entidades de ansiedad que generalmente hace que tengamos una salud mental no reparadora, no buena. Muchas de las personas generalmente abusan de alcohol y drogas, y aquí es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que el dormir es esencial para tener una buena salud mental. El dormir no se logra con medicamentos, o sea, los medicamentos pueden ayudar. Los medicamentos ayudan generalmente a dormir, pero uno no puede basar su buen dormir sobre una píldora. Y aquí generalmente lo más importante es que tengamos unos buenos hábitos saludables de sueño. Así como Hernán mencionaba que hay que tener unos factores preventivos ahí en el hacer ejercicio, el tener una dieta sana, el generalmente acostarnos a determinadas horas. Esto es muy importante, sobre todo en el sueño. Importantísimo, yo pienso. Es un buen dormir, y hay que enseñarle a la gente a dormir. Y así como el vínculo, la elaboración, las buenas relaciones se aprenden desde la cuna, pues hay que enseñarle a la gente en atención primaria que también hay que tener generalmente un buen dormir, unos hábitos de sueño saludables, unos hábitos de comida saludables, para que podamos tener una buena salud mental. No sé si con eso respondo la pregunta. Por supuesto, pero quedan muchas más inquietudes. Como ya estamos finalizando nuestro programa, yo quiero que cada uno de nosotros dé su aporte con respecto a una pregunta que nos está haciendo Francisco Mier. Él nos dice lo siguiente: ¿qué técnicas nos recomiendan para afrontar los duelos? ¿Y cuáles son esas recomendaciones que se deben seguir? Y arrancamos con Hernán. Unos tips. Démosle unos tips a las personas acerca de qué hacer. Bueno, yo quiero no solamente darle los tips, y voy a permitir que Silvia y Jorge pronto hablen un poquito de los tips, pero yo quería también decirle a Francisco y a mucha gente de la audiencia que tienen, que están trabajando, y que están trabajando desde casa o desde oficina, o que tienen empresas o que tienen empleados, que es muy importante que reconozcan el duelo en sus empleados, que reconozcan las personas que están sufriendo. Uno como directivo, como jefe,
puede hacer un papel muy, muy importante para ayudar a que sus empleados manejen bien un duelo y salgan de una depresión. Aquí quiero resaltar que han habido empresas en Colombia ahora con el tema del COVID que han desarrollado programas muy interesantes de soporte a todos sus empleados en este periodo del COVID, de soporte a las familias. Han contratado psicólogos de salud ocupacional, han hecho un trabajo, han ayudado con relajación, con meditación, con yoga, de manera que esto es muy, muy importante que ahora, en este desafío que tenemos, no solo a nivel individual, porque aquí estamos hablando a nivel individual y de pronto familiar, pero tenemos un desafío como sociedad y tenemos un desafío muy grande y tenemos que demostrar la bondad en el sentido de reconocer en los demás las necesidades y poder aportar para ayudarles. De manera que ese sería para mí una muy buena recomendación y ojalá esto pues caiga en terreno abonado para que reconozcamos en los demás y actuemos no solo con empatía, sino como decía ahora Jorge y de pronto también Silvia, con compasión. ¿Sí? Compasión en el buen sentido es esa capacidad de uno realmente reconocer el dolor en el otro y poder ayudarlo, poder darle un soporte humano, un soporte genuino que venga desde el corazón y que realmente pueda ayudar a que las otras personas, familias y empleados puedan salir adelante. De manera que ese sería un tip desde el punto de vista empresarial y social. Pero dejo que Jorge y Silvia nos amplíen otros tips. Ese es un tema bien importante y siempre a nosotros nos preguntan con respecto a cómo podemos hacer que nos enseñen unas técnicas, unas metodologías prácticas que nos ayuden a sobrevivir. Precisamente esa pregunta que yo me hacía, el resultado, digamos, es este libro, ¿no? Que ustedes ya conocen, hicimos el lanzamiento de Cuida tu Salud Mental, que tiene un subtítulo que dice Pautas para vivir exitosamente en los momentos de crisis. Porque los seres humanos, claro, ante estas pérdidas, ante esta incertidumbre que nosotros estamos viviendo, porque no es solamente el hecho de las pérdidas, sino la misma incertidumbre que nosotros vivimos, nos genera una cantidad de reacciones desde el punto de vista psicológico y emocional. Y eso es claro, eso es evidente, ¿cierto? En todos los estudios que se han hecho acá en Colombia y que se han hecho en diferentes partes del mundo, algunos plantean que casi el 75% de las personas tienen algún grado de afectación. No voy a decir que tienen un trastorno mental, no, pero sí tienen un grado de afectación y a las personas les gustaría encontrar una serie de técnicas amigables, sencillas, que les permitan superar un poco esta dificultad. Pero ya Hernán habló acerca de la parte física, pero en los aspectos psicológicos también, cuando Silvia hablaba de la compasión, ¿cierto? De la expresión de amor, hay técnicas como por ejemplo el mindfulness, la autohipnosis, la relajación, la meditación, el yoga. Creo que nosotros, especialmente los que trabajamos en la medicina mente-cuerpo, en la medicina integrativa o medicina holística, estamos proponiendo una serie de técnicas que nos pueden ayudar mucho. Silvia, tus tips, tus recomendaciones. Bueno, yo les recomiendo a mis pacientes, primero que puedan expresar sentimientos, que expresar sentimientos no es malo y que no tienen que omitir lo que están sintiendo y lo que están pensando. Eso me parece muy importante. Que se apoyen en sus redes familiares y sociales y que si tienen la oportunidad de hablar con personas que han pasado por estas circunstancias o las están viviendo, es también una oportunidad para no sentirse solos, porque a veces la persona más empática, es decir, aquel que es capaz de ponerse en el lugar del otro, es aquel que ha pasado o que comprende por su propia experiencia la situación que está viviendo el otro.
Ojalá existieran grupos de apoyo para determinadas circunstancias. Yo sé que que existen, pero no son muy, digamos, muy privados, muy particulares, pero creo que esto a nivel institucional serviría mucho. Y también les recomiendo algunas aplicaciones, como por ejemplo la aplicación Pausa, que se baja gratuitamente del internet y que les ayuda con la relajación, la respiración, algunos videos para inducir el sueño. Bueno, y hay otras aplicaciones que no tienen costo y que les puede ayudar a relajarse cuando no tienen las técnicas adecuadas o no tienen conocimiento acerca de ellas. Jorge, recomendaciones, tics. Tienes que prender el micrófono, Jorge. Yo pienso que el COVID tiene que sacar lo mejor del ser humano. La compasión, la virtuosidad, la entrega, el dejar de pensar en lo material, el entregarnos a nosotros. A ver, yo qué he hecho con los pacientes que generalmente están en proceso de duelo y sobre todo cuando trabajaba en el área de oncología. Pues si la persona puede estar ahí acompañando a su ser en ese desprendimiento mientras él se está yendo de la vida, pues indudablemente la persona puede acompañarlo en su buen morir y eso le ayuda a hacer un duelo un poco más sano que si no está. La otra cosa que generalmente le digo a los pacientes es que escriban, que se permitan sentir todas las cosas, como decía Silvia, y eso generalmente les va a ayudar. Estoy de acuerdo con los grupos, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos un grupo hace muchos años, un grupo para chicas, después habrá posibilidades de comentar, y me parece muy importante es que la gente sienta que hay un calor humano, que alguien está y es capaz de entender lo que está viviendo. Estoy de acuerdo con ustedes, es muy importante generalmente que revivamos todas esas virtuosidades que tenemos los seres humanos y que el COVID primero nos encerró, nos demostró que no necesitábamos muchas prendas ni muchos carros porque ni siquiera los podemos usar en los primeros meses y generalmente de que no necesitamos muchas cosas para vivir bien y para estar en familia y que si tenemos una familia va a ser lo más importante. Muy bien. Yo comencé con una viñeta, ¿cierto? Una inquietud que nos planteaba Yadira y acuérdense que ella tiene su chica de 12 años, su mejor amigo, su amiguito más cercano, falleció hace un año, ha sido una situación, un trance muy difícil, ¿y qué le podemos decir a ella? Pues yo comienzo, ¿no? Como tengo la palabra, en este caso hay que permitir lo que Jorge decía, que la chica verbalice, ¿no? Sus miedos, sus temores, porque habitualmente en esa etapa de la vida todavía no se ha desarrollado bien ese proceso abstractivo que tenemos nosotros como adultos con respecto a la muerte, ¿no? Entonces es permitirse escucharla, hacerle el acompañamiento y que ella verbalice, ¿no? Y que ella exprese, digamos así, esos miedos, esos temores y ese dolor, por supuesto, que está experimentando. ¿Qué le dirías tú, Hernán? Yo le diría que se acerque mucho a su hija, que le dé mucho cariño, que su hija va a pasar por un periodo probablemente de inseguridad, que se va como a retroceder un poco, pero que en lugar de ser fuerte con ella, como a veces podemos ser los padres cuando los hijos están un poquito desviando, que trabaje mucho el diálogo con ella, que trabaje mucho metas a corto plazo, que le permita de pronto escribir, ¿no? Escribir cartas o escribir a ese amigo que perdió y que pueda de todas maneras manifestarse en esa carta, decirle a ese amigo que se fue sin que le pudiera decir muchas cosas, que lo haga, que le escriba, que le cuente de cómo lo está extrañando, que de pronto
se haga preguntas, ¿no? De qué cree que si ese amigo, que hubiera querido ese amigo para ella, ¿sí? Que hubiera querido ese amigo para ella, y que escriba también eso, que trate de ponerse un poco como en el rol de ese amigo, y que escriba una carta del amigo para ella. ¿Qué le diría a ese amigo? Y esto puede ayudarle a ella, a la niña, como a tener un poquito más de control de una serie de emociones y de cogniciones, como se mencionaba ahora, que son fundamentales en ese proceso de madurez y de desarrollo, y de poder contener la realidad que lo avasalla a uno. Es que la realidad del duelo lo avasalla a uno. Eso es como si fuera una inundación, ¿no? Es decir, ahorita nos están mostrando en televisión, pues, inundaciones. Así es un duelo. Un duelo es una inundación que nos avasallan y hace que como que todas las barreras y las cosas que habíamos construido no nos sirvan, y se lleva todas las barreras. Y entonces uno se puede sentir como desolado, vacío, solo, sin sentido. Y por eso para muchas personas en duelo la vida carece de sentido, pierde como todo sentido. Allí me recuerda pues el tema de Viktor Frankl, ¿no? Y en el tema de la logoterapia, de cómo encontrarle sentido a las cosas. Entonces, en ese sentido, valga la redundancia, a una niña también se le podría pedir en la misma carta que ese amigo le escribe, que le diga qué querría ese amigo para ella a 1 año, a 2, a 5, a 10 años. Y eso puede ser muy, muy interesante, porque le daría a ella un sentido a su existencia, y la conectaría con ese amigo perdido, y haría que ese vínculo que se fragilizó en un momento dado vuelva y se fortalezca. Porque hay que recordar que los seres humanos realmente sí están allá afuera y nos están acompañando, pero lo más importante es que los seres humanos todos están aquí. Yo tengo una imagen de cada ser humano que es importante en mi vida, lo tengo en mi propia cabeza, y es en mi cabeza donde me acompañan, donde están conmigo todo el tiempo. Y por eso un duelo, cuando se me va ese ser humano de afuera, tiende como a arrancarlo de mi propia cabeza, y yo necesito poder hacer un proceso de separación, de asimilación de eso de una manera no traumática, de una manera elaborada, como decíamos hace un rato. ¿Ok? Eso sería mi recomendación. Muy interesante. Sí, muy interesante, Hernán. Y tú hablas de un concepto que definitivamente no alcanzamos a desarrollar, que es el concepto de lo simbólico, ¿no? Que se ha trabajado tanto, y especialmente Carl Gustav Jung trabaja mucho con respecto a los símbolos y la importancia que tiene. Pero Silvia hablaba un poquito con respecto a los ritos, la importancia que tiene. Ese es un programa, por supuesto, que hay que hacer, hablar sobre la importancia que tiene lo de las iniciaciones, lo de mostrar a la chica en sociedad, o lo del muchacho que vaya con el papá a su partido de fútbol. En fin, ese tipo de situaciones que crean esa identidad bien, bien interesante. Silvia, ¿qué tienes tú para decirle a Yadira? Voy a hablar de lo que he visto en mi consulta. Yo recomendaría, si fuera la mamá, pues a la mamá de esa niña, hablar con naturalidad y expresando los sentimientos, y permitiéndole a su hija que exprese los sentimientos en relación a la pérdida de su amiguito. Porque a veces los seres queridos pensamos que no hablando hacemos más bien que hablando, y que evitamos el dolor, y resulta que el resultado es todo lo contrario. Hay que hablar de esa situación. Una de las cosas que he visto que suele pasar con los niños que pierden a sus amiguitos es que sueñan con ellos. Entonces, también hablar de esos sueños con del amiguito que se fue, del amiguito que se murió. Y los niños tienen muchas preguntas sin resolver. Por ejemplo, la pregunta,
pero ¿por qué se murió él si era tan niño? Pero ¿por qué se murió él si no era un niño malo? ¿Por qué habiendo tanta gente mala se muere mi amiguito que era bueno? Entonces, en este sentido hay que dar respuestas. Seguramente no vamos a tener todas las respuestas que satisfagan las necesidades del niño, pero sí respuestas simples, respuestas tranquilizadoras. Eso me parece muy importante. Y reservar espacios para hablar de esas cosas que agobian a la niña en relación a la pérdida de su amiguito, dejarla que exprese. Y bueno, a nosotras las mamás y a los papás también nos duele mucho cuando vemos a nuestro hijo llorando por la pérdida de un ser querido y también nos podemos poner tristes y expresarles que a nosotros también nos duele, pero que hay cosas en la vida que tenemos que aceptar, que no podemos cambiar y que a veces no tenemos las respuestas en total para explicarlas. Muy bien, Jorge. Uriel, una Sí. cosita allí en lo que mencionaba muy bien Silvia, y es en el hecho de que un aspecto que debemos aprender todos hoy en día es en no meternos en ese juego de ver las cosas o lo bueno o lo malo, porque si nos metemos en eso, entonces cada cosa, cada actividad, cada situación que pasa en la vida o es buena o es mala, y realmente no hay cosas buenas o malas en la vida, hay consecuencias. Entonces, eso es muy importante, que lo estaba mencionando Silvia ahorita, y quería como hacerle un poco ese énfasis a Yadira, porque a veces uno como papá no sabe ni cómo hablarle a un hijo, y si uno se mete en el tema de por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan tantas cosas buenas, entonces se mete uno ahí y no sabe no sabe cómo salir de allí, mejor dicho, para explicarle a un niño. Entonces es muy importante salirse de allí y hablar de no cosas buenas o malas, sino de consecuencias. Y es muy importante que a veces hay consecuencias que no podemos aceptar, no podemos tolerar, y que tenemos que de todas maneras hacerle el duelo a esas consecuencias, y esas son las pérdidas, las cosas cuando no salen como uno espera. ¿Ok? Muy bien. Jorge. Ya me hizo mi mouse. Ah, sí, está activo. Bueno, no, yo pues estoy de acuerdo con Silvia y con Hernán, pero diría que si ya ha pasado tanto tiempo y la mamá está tan angustiada, yo pienso que ella no tiene por qué tener temor de recurrir, ya sea en su EPS, en su hospital local, en el hospital regional. Debe haber alguien desde el área de salud mental que le pueda ayudar a orientar. No estoy diciendo que vaya a llevar a la niña al psiquiatra, que vamos a psiquiatrizar el proceso de duelo, pero sí que la madre vaya y pueda hablar con esta persona que la puede orientar y que le puede dar un manejo y le puede ayudar en el manejo que ella tenga para su niña. Entonces, a mí sí me parece muy importante, pues, todas las recomendaciones que se han dado, muy importante, ¿cierto? Que escuchemos a la niña, que la abracemos, que le digamos que es lo más importante para nosotros, que la mamá la vea con amor, ¿cierto? No con lástima, sino con amor, que la niña entienda que tiene una familia que la quiere, que la acepta y que la jala a la vida, ¿cierto? Porque muchas veces hemos visto que los niños hacen otras cosas, que se quieren morir por las pérdidas. Entonces, la idea es que hagamos todo esto, pero que también si la mamá está muy angustiada, siente que no va a poder contener esta situación, que busque generalmente a alguien que la pueda asesorar de una manera personal para el manejo de la niña. No necesariamente tiene que llevar a la niña al psiquiatra, sino que fundamentalmente busque a alguien que la pueda orientar en el manejo de la situación que la niña está viviendo. Muy bien. Otras inquietudes. Sí, otras inquietudes que han planteado que definitivamente no alcanzamos a darle respuesta. A Mónica Bonadíes, que está conectada, le envío un abrazo pues solidario. Ella ha tenido muchas pérdidas, falleció su esposo, falleció
hermana. Ha sido una situación bastante difícil, bastante compleja que ha estado viviendo. Por eso este programa que hemos desarrollado en el día de hoy está encaminado a que nosotros como especialistas estamos dando una voz de aliento a las personas que han tenido tantas pérdidas, pero que, como decía al comienzo, pérdidas es algo inherente a nuestra condición como seres humanos. Hacemos un corte y volvemos para la despedida del programa. En nombre del equipo directivo, administrativo y asistencial, damos un saludo muy especial a todos nuestros usuarios del norte del valle, el eje cafetero y del resto del país. Nos permitimos informar que a la fecha tenemos convenio con las siguientes empresas administradoras de planes de beneficios: SOS, Medimás subsidiado y contributivo, Admexsalud, Cosmitet, Pijao Salud, Famisanar, Comeva, Sura, Nueva EPS, Barrios Unidos, Ambú, Confenalco Valle, y también atendemos solicitudes por evento de Salud Total, Sanidad de la Policía y Confachocó. Para los servicios de internación adictivas hombre y mujeres, internación en salud mental, hospital día para adictivas y salud mental, y servicio de consulta externa para psiquiatría, psicología, terapia ocupacional. Igualmente tenemos el servicio y nos encontramos habilitados para el suministro y mantenimiento del plan de metadona. Así que para todos bienvenidos y esperamos poderlos atender en una de nuestras sedes ubicadas en la ciudad de Cartago, Cerritos en Pereira y Dos Quebradas. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerle a los colegas que me han acompañado en el día de hoy, y es un programa que definitivamente requiere otra segunda parte porque es un tema bastante amplio y tiene mucho que ver con la situación de dolor que están viviendo tantas personas a nivel global y también en nuestro país. Silvia, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por participar en este programa. Gracias a ti y a mis compañeros de mesa. Muy afortunada de estar con este grupo. Gracias. Gracias, Silvia. Hernán, muchas gracias por haber aceptado la invitación y participar con tus aportes en este programa. Muchas gracias, Uriel, Silvia, Jorge. Realmente, pues, una de las cosas buenas que nos trajo el COVID fue que nos acercamos mucho más virtualmente, y realmente, pues, eso sí es un avance. Yo creo que esto llegó para quedarse, de manera que esto es un desarrollo importante para acercarnos a la gente y para tratar de ayudarles a todos a prevenir las enfermedades mentales y a superarlas. Muchas gracias, Uriel, por el trabajo que estás haciendo, a todo tu equipo también, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Hernán. Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, a ti veo que has crecido muchísimo como institución, con equipo de trabajo, con muchas cosas, que estás haciendo un gran aporte a la comunidad. Eso me parece fabuloso, lo que se está haciendo tanto en Cartago, en Pereira y en Dos Quebradas. Eso me parece muy importante en el campo de la salud mental, sobre todo este eje cafetero, que es un gran consumidor de heroína, y veo que ya tienes la manera de hacer programas sustitutos de metadona. A Hernán, me encanta verte. Yo pienso que hacía mucho tiempo no nos veíamos. Qué bueno, qué gusto estar aquí contigo. Y a Silvia también, que hace mucho tiempo nos vimos en la Universidad Tecnológica y hace tiempo no te veía, pero sé que has logrado cosas muy importantes. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar aquí hoy. Mil gracias.
Bueno, y a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias. El próximo jueves a las 8 de la noche vamos a tener un programa especial sobre medios de comunicación y salud mental. La importancia que tienen, pues, toda la información que estamos recibiendo, que a muchas personas le genera bastante angustia, bastante preocupación. Vamos a entrevistar a personas, a periodistas, claro, acerca del manejo adecuado de los medios de comunicación para ayudar, ¿no?, a la salud mental de las personas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Mil gracias. Muy amable. Gracias. Chao.